La prédica se titula, para los que anotan, se llama Secularización. Espero que me acompañen todos a Colosenses 3:17. Amén. Dice la palabra así: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Padre eterno, te doy gracias, papito Dios, por tu palabra. Señor, te clamo en el nombre de Jesús, que dispongas cada corazón, Señor, que se encuentra aquí escuchando estas palabras, Señor, que dispongas mi corazón, Padre Santo, que seas tú, papito Dios, sembrando esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que donde quiera que vayamos tengamos presente esta palabra que tú nos vas a regalar hoy, Padre Santo, que la pongamos en práctica y que la multipliquemos, Padre Santo, con las personas con las que nos rodeamos día tras día, papito Dios. Danos sabiduría celestial para entenderla y para ponerla en práctica en toda situación. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre que está sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice entonces Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, todo lo que hagan. Yo creo que de pronto recordamos nosotros un poquito que en nuestra época de estudiantes nos enseñaban qué era un verbo, qué era un sustantivo, qué era una oración, qué era el sujeto, qué era el predicado. Y entonces en este caso estamos viendo, ahí hay un verbo, que es el verbo hacer. Y dice la palabra que todo lo que hagan de palabra o de obra, todo lo que hablemos y todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Amén. Todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús para el Señor, dando gracias por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita antes de empezar el culto, alcancé a hablar un segundito con Gustavito y hablábamos de este tema de que a la gente ya no le gusta tener una autoridad, ya la gente no le gusta tener un maestro que le enseñe. Aquí tenemos maestras, aquí tenemos maestras que yo creo que vivieron todo ese proceso de cómo eran los alumnos hace 25 años y cómo terminaron siendo los alumnos hace unos años, que ya no se sujetan a la autoridad. La gente ya no se quiere sujetar a la autoridad. Entonces ese proceso se llama secularización y vamos a ver qué es secularización, con S, con Z y C al final. La secularización es un proceso mediante el cual la religión va teniendo un peso menor en la sociedad. En una época había, y el pastor lo ha dicho muchas veces, el pastor se miraba con respeto, al sacerdote se miraba con supremo respeto. Entonces, cada día la secularización hace que la religión vaya perdiendo menos peso en la sociedad, pasando de posiciones teológicas a agnósticas y ateas. Entonces, las personas que tenían antes posiciones religiosas, ahora dicen, no, yo eso no creo, yo más bien soy ateo y creo en la ciencia. Implica que los ciudadanos sientan menor apego o credibilidad por la religión. Eso es lo que busca el mundo actualmente, que la gente no se pegue a la religión y que menos tenga credibilidad en la religión. El secularismo pretende interpretar la vida basándose en los principios del mundo y no en los principios de Dios. La secularización ve a la religión como algo que hay que combatir. Y eso uno lo ve a diario, que ya se está combatiendo a todos los que predican la palabra del Señor. No sé si ustedes se enteraron, esta semana se celebró el Día de la Mujer y muchas personas, digamos que muchas mujeres feministas, no quieren estar sujetas a una autoridad y antes al contrario están protestando porque no pueden andar con el torso desnudas como de pronto los hombres que sí sale uno a trotar en pantaloneta o lo que sea. Y entonces aquí, por ejemplo, a la iglesia pasaron y le dieron un pedradón al ventanal y lo rompieron. No sé si se dieron cuenta porque uno a veces llega como agachadito, pero el ventanal del frente no lo rompieron. Ahí quedó el pedazo como el micrófono, pedazo de piedra con el que nos rompieron la ventana. Entonces la gente no quiere estar sujeta a nada, se está secularizando el mundo. La secularización, como les dije, está en contra de la religión. ¿Y cómo se ve ese fenómeno de la secularización? Hace 4 años una empresa que se llama Statista en Europa
hizo una encuesta en todos los países desarrollados a ver qué peso tenía la religión. Entonces esta compañía hizo una encuesta en todos los países desarrollados y hizo una sola pregunta, con una respuesta de sí o no. Y les preguntó a todos, ¿tú crees que la religión hace más mal que bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿La religión hace más mal o hace más bien? Hace más bien, y eso lo sabemos nosotros, porque gracias a Dios pertenecemos a una iglesia que no se ha secularizado, a una iglesia que enseña la palabra de manera transparente, la enseña conforme está escrita en la Biblia. Pero miren las respuestas que se encuentran en Europa. Dice, en Bélgica, que es un país de tradición protestante, allá la mayoría fueron luteranos y otros son católicos, el 68% respondió que sí, que la religión le hace daño a la sociedad. El 68% de la población. En Alemania, España, Australia, Suecia y Gran Bretaña, más del 60% respondió que las religiones le hacen daño a la sociedad. Y esa es la secularización, lo que le van enseñando a la gente. Cuando un joven mira que no puede hacer lo que le viene en gana, ¿y por qué no? Porque la Biblia dice que usted no puede fornicar, la Biblia dice tal cosa. No, pues entonces, ¿cómo así? Entonces la gente ya tiene animadversión contra la religión. ¿Cómo así que no puedo hacer? Entonces dicen, la religión lo que hace es hacerle daño a la sociedad. Y miren estos países, por ejemplo Alemania, que ha dado los mejores teólogos del mundo, y Alemania que fue como prácticamente donde nace el protestantismo. Entonces Alemania con más del 60%. Y el resto del mundo dice que el 49%, el 49% responde que sí, que la religión es dañosa, que es dañina para la sociedad. Entonces, ¿cómo puede uno pretender vivir en un país, en un mundo lleno de paz, en un país con principios, si la gente cree que la religión le hace daño a la sociedad? Y por eso vemos las iglesias desocupadas, por eso vemos que la gente no se congrega, porque la gente cree que la religión lo que le hace es daño al país. Y hay un dato, pues ustedes conocen que Estados Unidos es un país de origen protestante. En Estados Unidos es de los países donde de pronto menos, el 39% respondió que le hacía daño. Eso quiere decir que el 61% creen que es de beneficio para la sociedad, la religión. Y hay un caso que me llamó la atención. Japón, el país más secularizado del mundo, donde la mayoría de la gente declara que no tiene ningún tipo de religión, el 26% pensó que sí le hace daño, solo el 26%, imagínense. Ahí sí, como dice la gente cuando conoce a alguien que dice, uy, pero ese es más cristiano que los cristianos. O sea, el 26% de los japoneses creen que le hace daño. Eso significa que el 74% creen que sí, la religión es buena, en un país donde no hay creyentes. Entonces dice que, y ellos piensan que hace falta porque no hay suficientes valores, ni privados ni públicos, para que haya una sana convivencia dentro de la sociedad. Imagínense esos datos, a mí me parecen increíbles, por eso mucha gente dice, no, pero es que en el Japón sí la gente, cuando lo descubren que están en un acto de soborno, en algo, ellos hasta se suicidan por su honor, y eso que no tienen temor del Señor, pero inconscientemente tienen temor del Señor, porque vea que sí reflejan que ellos necesitan, ellos creen que hace falta la religión para que hayan suficientes valores que edifiquen la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo la gente se sale de los principios cristianos y se seculariza, hace lo que el mundo enseña, no lo que la palabra enseña. ¿Amén? Y espero que todos pensemos si de pronto lo hemos hecho en alguna oportunidad. Miremos por favor Tito 1:14. Tito 1:14. Dice, y no hagan caso de leyendas judías, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. ¿Quiénes son los que rechazan la verdad? Los incrédulos. ¿Quién es la verdad? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Cuando uno mira leyendas judías o cuando uno mira leyendas, ahí ustedes, no sé si ustedes han tenido, porque yo
yo sí, y creo que la gran mayoría de nosotros, cuando uno tiene charlas en su trabajo, en su empresa, y habla sobre el Señor o con su misma familia, la gente le dice, no, eso no. Luego usted no ha leído que, ¿cómo va a creer usted, por ejemplo, en la creación del mundo como la ve en la Biblia? Yo creo es en la creación, en la evolución. Entonces comienzan a ver esa guerra entre la palabra del Señor y lo que enseña el mundo. Comienzan a decir, no, eso no es así. El mundo se creó fue a partir de esto y a partir de esto. Comienzan a creer más en leyendas que en lo que dice la palabra del Señor. Y resulta que si uno mira todos los inventos del mundo y comienza uno a mirar todas las cosas del mundo, está absolutamente comprobado que en la palabra del Señor está escrito absolutamente todo. Cuando hubo en una época peleas y controversias que si el mundo era redondo, que no era redondo, en la Biblia está ahí estado siempre que el mundo es redondo. Entonces hay gente que cree más en las leyendas del mundo, que cree más en lo que enseñan en la universidad a lo que enseña la palabra del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que saber que la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Entonces, sí es bueno uno conocer, leer, ilustrarse, pero cuando se habla de la palabra del Señor es la verdad absoluta. ¿Amén? Bueno, Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Volvemos al verbo hacer. En todo lo que hagan debemos hacerlo con santidad, como también es santo quien los llamó. El Señor nos llamó a nosotros y todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer en santidad. Amén. El pastor nos hablaba en los últimos cultos y nos hablaba de la gente que dice, en mi vida secular hago tal cosa, y nosotros no tenemos vida secular, porque vida secular es sin Dios, y nosotros no tenemos vida sin Dios. Nosotros no tenemos vida sin Dios. De hecho, hay veces cuando uno se acuesta y ora, uno debe orar y decirle, Señor, te entrego hasta mis sueños, que en los sueños yo siga siendo santo, que si yo sueño algo, sea eso que yo sueño sea santo, eso que yo sueño esté conforme a la palabra del Señor. No nos podemos ni siquiera permitir en sueños ser seculares. Nosotros tenemos que todo, dice, más bien si ustedes sean santos en todo lo que hagan, en todo, amén. Y seguimos, Primera de Timoteo 6:18. Primera de Timoteo 6:18. Dice, mándales que hagan, seguimos con el verbo hacer, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y ahí comienza uno a ver esa guerra entre lo que enseña el mundo y lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que más bien que hagamos el bien, que seamos ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tenemos. Y si ustedes salen a la calle, al mundo, ¿qué les enseña el mundo? Primero yo, segundo yo y tercero yo, y si queda algo para mí. Eso nada de ayudar. Es impresionante, pero cuando comenzó por ejemplo, esta pandemia, yo digo, nuestra iglesia es pequeña en personas, pero gracias a Dios aquí pudimos, por ejemplo, yo recuerdo al pastor yendo por allá a hacer unas filas a Suba, a traer unos mercados, y aquí podíamos ofrecer mercados a las personas que perdieron sus empleos, a las personas que estuvieron en situaciones complicadas. Entonces nosotros debemos ayudar, dar. Yo creo que no hay uno solo de ustedes que no le hayan dicho en su casa, ya se van allá a que los roben, a que les pidan los diezmos, a que les pidan tales cosas, pero lo que la palabra del Señor enseña es que tenemos que dar, y el mundo enseña que no debe dar, que debe guardar, que primero uno y después sí los demás. Entonces, lo que enseña, lo que dice la palabra es que tenemos que dar, y dar con agrado, dar con gusto. Si nosotros tenemos, demos que el Señor se encarga de multiplicar. Miremos Lucas 6:27, por favor. Lucas 6:27. Y quiero que vayamos pensando, mientras vamos mirando estos puntos, si en alguno de ellos nosotros hemos estado o hemos caído
en eso, por ejemplo, la avaricia, porque dice la palabra del Señor que la avaricia es idolatría. Amén. Lucas 6:27 dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Eso enseña la palabra del Señor, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. ¿Y qué enseña el mundo? Venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, si su esposa le hizo, usted hágale el doble. Si su enemigo otra cosa, usted hágale el doble. Entonces, eso es lo que uno ve cuando la gente se está secularizando. Cuando uno habla con un hermano en la fe, con un cristiano que lleva 10, 12, 15, 20 años congregándose, y uno dice, no, pues que esa señora yo la tengo entre ceja y ceja. Y entonces uno le pregunta, ¿y ahora hago por ella? Y dice, no, ni me la nombre. Entonces ya se está secularizando porque está haciendo lo que el mundo le enseña y no lo que la palabra enseña. Que tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar y nosotros lo hacemos, gracias a Dios, en el grupo de los miércoles. Oramos por nuestros gobernantes. Ah, que es que la alcaldesa no es de nuestro agrado o es una mujer que practica el pecado, pero tenemos que orar con mayor razón por ella. Amén. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestros pastores, por los siervos, por el pueblo de Israel. Tenemos que estar orando y de manera especial tenemos que estar orando por nuestros enemigos. Hay enemigos, así nosotros no lo queramos, tenemos enemigos y tenemos que estar orando para que el Señor les cambie el corazón. Alguna vez nos visitó un pastor y alguien le decía, yo voy y hablo con fulano de tal y le hablo del Señor, pero no, eso me responde con 2 piedras. Yo ya no quiero volver por allá. Y el pastor le decía, ese señor necesita de su oración. Esa persona necesita de su oración. Si hay una persona que uno la invita, si hay una persona que uno le habla al Señor y lo rechaza de inmediato, es porque tiene algo. Porque le fastidia la palabra del Señor. Y si le fastidia es porque necesitamos orar por él, a orar más por él y después volver a hablar. Oremos, que eso es como el abono, y después vamos y sembramos la palabra. Amén. Entonces tenemos que orar por nuestros enemigos. Miremos Amós 5:15. Amós 5:15. Dicen, odien el mal y amen el bien. ¿Aquí odiamos el mal? Hoy tenemos una oportunidad en nuestras elecciones de demostrar que odiamos el mal y que amamos el bien. Dicen, odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Y ahorita lo hablaba la pastora. ¿Será que impera la justicia en los tribunales de nuestro país? Cuando se aprueban cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Dice, tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. En Colombia hay un remanente de cristianos, de palabra, de personas que estamos orando, que estamos ayunando, que estamos vigilando y que estamos pidiendo por nuestra nación, que estamos pidiendo por nuestro país, desde La Guajira hasta Leticia, las islas, desde los llanos orientales hasta el Chocó, estamos orando. Entonces, y nosotros tenemos que odiar el mal. Odiarlo no significa ir a tumbar, a agarrar a patadas las imágenes, hacer eso. Tenemos que orar porque nuestras armas son diferentes, todos sabemos que nuestras armas son diferentes. Entonces tenemos que odiar el mal. Y ahí vuelvo y repito, la secularización no es cambiar de religión, que antes era católico y ahora es protestante, o que protestante y se volvió católico. La secularización es abandonar la creencia en Dios y pasar a hacer lo que el mundo enseña, lo que el mundo dice. No, y eso no debe ser así. Nosotros debemos hacer todo conforme a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál fue el último que les dije? Amós. Amós 5:15. Ahora miremos muy bien, miremos Romanos 6:11. Romanos 6:11. Dice Romanos 6:11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros debemos morir al pecado.
Amén. Cuando uno se bautiza está haciendo una muestra física o externa de algo que está sintiendo, de un cambio interno, y es que morimos al pecado. Nosotros no podemos estar practicando el pecado. De pronto en una época fuimos desobedientes que de vez en cuando obedecíamos, pero ahora somos obedientes que de vez en cuando desobedecemos. Nosotros no podemos practicar el pecado como lo hace el mundo. Amén. Nosotros no podemos practicar el pecado y realmente, bueno, ahorita viene un punto en el que voy a hablar de eso, pero se me viene a la memoria que en alguna oportunidad yo estudiaba mi carrera de teología y tuve un compañero de clase con el que compartí primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo semestre de teología, y el último semestre, y creo que el último día me enteré que él vivía en unión libre. Hizo toda su carrera y todo, siempre se congregó y él vivía en unión libre. Entonces hay cosas con las que nosotros no podemos contemporizar, nosotros no podemos vivir con el pecado, nosotros no podemos hacer las cosas como las hace el mundo. Nosotros tenemos que corregir y adaptarnos a la palabra del Señor, no adaptarnos al mundo, o si no, nos estamos secularizando. Amén. Ese es Romanos 6:11. Romanos 14:8. Romanos 14:8. Dice la palabra: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros, para bien, si estamos vivos con el Señor, si estamos muertos con el Señor. Y les quiero comentar que hace poquito vino un hermano mayor y charlábamos acerca del tema de las vacunas, y entonces decíamos que muchas personas cristianas se han vacunado, otros no se han vacunado, unos opinan que sí, otros opinan que no. Y mi hermano me decía una frase que me encantó, dijo: yo, si el Señor me llama a su presencia, me voy para donde el Señor vacunado. Y yo le decía, si el Señor me llama a su presencia, me voy sin vacuna. Y eso me parecía chévere porque es lo que el Señor le pone a uno en el corazón. Amén. Es lo que el Señor le pone a uno en el corazón. Y si estamos vivos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Es diferente, es muy diferente cuando uno sabe que una persona, por lo menos me pasó a mí hace unos años, que falleció mi papá, y el día que mi padre falleció, tuvo la oportunidad, como una media hora antes de que le diera un paro respiratorio, de orar con una vecina de nosotros. Oraron y después mi papá falleció. Mi papá ya falleció cristiano. Y cuando mi papá falleció, pues digamos que la muerte de un padre, de una madre, es duro para uno, pero es mucho más suave cuando uno sabe que partió en la presencia del Señor. Como 15 días después de que pasó esta situación, yo trabajaba para una compañía de seguros. Falleció una compañera a la que yo le traté de hablar del Señor en varias oportunidades y me decía: Guillermito, si quiere contar con mi amistad, no me hable de Dios, no me hable de Dios. Y yo me quedaba callado. Cuando íbamos en el carro yo me quedaba callado. Como a los 15 días ella venía de una finca que tenía en Pereira y la avioneta en la que venía se cayó y ella falleció. Creo que Edgar conoció esa compañera de la que yo le estoy hablando. Y ella falleció y a mí me dio durísimo. Yo decía: ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le dije? Y la gente me veía y me decía: Guillermo, pero a usted le dolió más la muerte de Lilianita que la muerte de su papá. Y yo le decía: por supuesto, no, que mi papá está en el cielo, mi papá fue salvo, pero yo a ella le traté de hablar y nunca me escuchó. Y me dio duro la muerte de esta compañera. Entonces nosotros tenemos que hablar del Señor, no dejemos para después. Aquí un vecino nuestro, que yo siempre estaba en la puerta y salía y el saludito con la mano, y un día supimos que se suicidó por aquí atrás, se colgó de un árbol. Entonces uno no tiene que desaprovechar oportunidad para hablar del Señor. Uno sabe la pena con la que ande alguna persona por ahí. Entonces tenemos que hablar del Señor. Amén. Hablar del Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, morimos con el Señor. Amén. Miremos por favor Colosenses 3:23.
y vamos a mirar en esas áreas en las que de pronto uno sin querer comienza a desviarse. Vamos a mirar el área del trabajo. Colosenses 3:23. Vamos a mirar si estamos secularizados o no. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Cuando yo hacía este punto, yo pensé mucho en Gustavito, porque Gustavito es contador. Entonces yo me imagino que le llegan allá y le dicen, Gustavito, hágame una contabilidad, pero que quede por debajo de lo que es, o que quede por encima de lo que es. Porque a los contadores siempre les dicen, necesito que usted me cuadre aquí este tema. Y ahí es donde uno debe decir, no, perdóneme, yo soy cristiano, yo le hago la contabilidad tal como es, yo le hago las cosas tal como son. El que maneja un carro, el que es taxista, ¿será que le tiene el muñequito? No sé ahora cómo se le llame, pero ¿será que una carrera que valga 10,000 pesos está cobrando 15 o 20? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo su trabajo? Porque ahí es donde uno de pronto se está secularizando. Soy cristiano en la iglesia, pero salgo a hacer las cosas diferente a lo que el Señor me pide. Entonces, en nuestro trabajo nosotros no podemos secularizarnos. Me viene a la memoria en este momento que en alguna oportunidad conocí a una persona que tenía una tienda, una tienda, él vendía pescado, y él había dicho que quería dar los diezmos del día en que menos vendía. Para dar poquitos diezmos, dijo, voy a dar diezmos de los martes, que los martes es el día que menos vendo pescado. Y comenzó a dar los diezmos de ese día y se convirtió en el día en que más vendía pescado. Entonces dijo, ahora voy a dar del día viernes, que es cuando menos vendo. Y comenzó a dar de ese día y se comenzó a vender más pescado. Entonces hay veces nosotros en el trabajo no somos fieles y debemos ser fieles, como dice aquí la palabra, en todo lo que hagan. Amén. Nosotros no podemos secularizarnos. Entonces en el trabajo, en el matrimonio, vamos a ver si de pronto ahí está nuestra falla, vamos a mirar, no podemos secularizar el matrimonio. Dice en Colosenses 3:18 y 19, Colosenses 3:18 y 19 dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposas, bueno, un solo amén. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué enseña el mundo? No, es que vino la superpsicóloga, la que ha escrito 10 libros y dice que sométanse ni que nada. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los de las leyendas, a los de los libros o lo que dice el Señor? Y la palabra del Señor dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Pero a nosotros nos dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Amén. La palabra del Señor nos manda a tratar a nuestras esposas como a vaso frágil. Como a vaso frágil. Espero que ya el viernes que comencemos nuevamente nuestro ministerio de varones estemos estudiando todos estos temas de cómo debemos ser los esposos. Entonces, miremos si de pronto nos hemos secularizado en el tema de esposos o como esposas. ¿Estamos haciendo como el mundo enseña o estamos haciendo como el Señor ordena? Ahora miremos como padres, cómo estamos actuando como padres. Está en Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Uno como padre debe buscar mucho, pero muchísima sabiduría celestial. Hay veces uno exaspera a los hijos, hay veces uno se pasa con los hijos y tiene uno que pedirle al Señor que le dé esa perfecta medida para no dejarlos hacer lo que quieran, pero tampoco ser ahí al estilo ejército. Uno tiene que no exasperar a los hijos. Entonces, no es lo que el mundo enseña, que no hay que tocarlos, que ahora van a demandar si de pronto usted les dijo algo, que hay que dejarlos hacer. No, Señor, es como el Señor ordena. Y eso daría para una prédica, cómo educar los hijos. El Señor manda a disciplinarlos con varita. Entonces, no es como el mundo enseña, es como enseña la palabra del Señor. Amén.
Entonces, como padres, ahora como hijos, aquí hay hijos, claro que hay hijos. Como hijos, dicen, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Nosotros debemos honrar a nuestros padres, debemos obedecer a los que aún tenemos padres o los que tienen padres aún, obedecerlos, deben honrarlos. Es muy triste que ahora la gente le pone más atención al perrito que al papá. Uno ve que al perrito lo sacan, lo miman, le llevan el trapito y le recogen y toda la cosa, pero al papá no le limpian sus cositas, o a la mamá, porque eso de pronto puede producir asco, no sé qué, si de cuánto, pero al perrito sí, al perrito se le hace de todo. Hace poquito les compartí que ya hay honras fúnebres para los perros, ya hay honras fúnebres y fiestas, sí, y creo que les compartí hace un mes, no sé, que yo voy donde una cliente que tengo de pensiones y yo siempre que voy allá llega un perro y se me manda y me zarandea, pero yo ya descubrí que puedo ir los lunes, miércoles y viernes porque el perro está en clase. Y esos días lo recogen por la mañana a la ruta y lo entregan por la tarde y la señora le paga 1.800.000 a esa entidad donde se educa su perrito. Entonces, hay veces que nosotros, a los padres, a los hijos, a los esposos, pero no lo hacemos, no lo honramos, no hacemos como el Señor ordena, pero sí lo hacemos como enseña el mundo. Nos estamos secularizando y eso hay que tener cuidado. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres. Ahora, en la vida sexual, ¿qué dice la primera carta de Pablo a los Corintios 6:18? Primera carta de Pablo a los Corintios 6:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y resulta que el mundo, y ahí enseña cosas diferentes. Yo he escuchado psicólogos que enseñan a que las personas se deben masturbar, a que deben enseñar a los niños que a explorarse, a que a tocarse, que se toquen entre ellos. Ahora enseñan una cantidad de cosas. O sea, todo es válido para el mundo, pero la palabra del Señor creó hombre y mujer. Amén. No más. No creó nada más. Y entonces estamos secularizados porque lamentablemente, como le decía ahorita este compañero mío de estudio, que vivía en unión libre, y nosotros hemos sabido de mamás, de papás cristianos que le acomodan en la azotea de su casa un apartamentico pequeño para que su hija se vaya a vivir con su novio. Y eso no es, estamos secularizados, o estamos haciendo lo que el mundo, no es que es de mente abierta, no es de mente abierta, está secularizado, está haciendo las cosas como las enseña el mundo y se está apartando de la palabra de Dios. Y nosotros debemos vivir pegados de la palabra del Señor. No podemos entonces amoldarnos al mundo. Y es que el mundo lo dice así, no, pero es que yo soy una persona moderna, yo soy una persona que, mejor dicho, conozco señoras que dicen con orgullo que ellas cargan los preservativos para que sus hijas cuando salgan con el novio, lleve ahí mi hijita. Sí, entonces eso no es posible. Nosotros no podemos secularizarnos en esa área tampoco. Amén. Segunda de Corintios 6:14, por favor. En el área sentimental. ¿La anterior? Sí, 6:18. La segunda era... Sí, Primera de Corintios 6:18. Esta es Segunda de Corintios 6:14. Y en lo sentimental y en las sociedades. Dice, no formen yunta con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14, en lo sentimental y en sociedades, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Nosotros no podemos patrocinar que nuestros hijos tengan noviazgos con personas inconversas. Nosotros no podemos hacer sociedades con personas inconversas. En alguna oportunidad el pastor les comentaba que alguna vez alguien me propuso, me dijo, Guillermo, ¿usted tiene idoneidad en seguro? Yo le dije, sí. Me dijo, vean, haga una firma aquí
y comience a recibir mensualmente 600.000 pesos, porque yo tengo una sociedad con una compañía de aviación y necesitamos vender unos seguros, pero necesitamos que aquí aparezca un representante de seguros. Usted firme aquí y venga cada mes por su salario. Y le dije, déjeme orar. Y se enfureció porque le dije que me dejara orar. Me dijo, si sale de este apartamento, de esta puerta, sin haber firmado, ya no le doy la opción. Le dije, bueno, yo no firmo sin orar. Y como al año se descubrió un chanchullo gigantesco de todos los seguros y la persona que había firmado, creo que iba para la cárcel. Entonces no podemos nosotros hacer negocios ni sociedades con inconversos, ni mucho menos romances. Nada de eso. Nosotros no podemos secularizarnos. Amén. Ahora miremos hasta en el deporte. Aquí que hay deportistas y personas que practican este tipo de cosas. Dice, en el deporte uno mira que sale el futbolista y gloria a Dios y gloria a Dios. Hay algunos que son chistosos porque no, que Dios, pero lo primero que hacen es tocar el pasto y hacer un poco de cosas, de cábalas, y que gloria a Dios y que este triunfo es para la gloria de Dios y para la gloria. Y cuando salen agarran a pata a los contrincantes y le discuten todo al árbitro y no respetan la autoridad. Entonces, ¿dónde está el testimonio de esa persona, de ese deportista? Y dice 2 de Timoteo 2:5, dice, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Amén. Hasta en los deportes podemos nosotros, y debemos glorificar al Señor. Hubo un futbolista de apellido Baltasar, que jugó en la Liga Española. Él era de origen brasileño. Y cuando Baltasar era una persona dedicada al Señor completamente. Y yo digo que él fue el primer VAR que hubo, porque cuando había una jugada dudosa, donde estaba jugando el equipo de Baltasar, el árbitro iba y le preguntaba a Baltasar cuál era su opinión. Y lo que opinaba Baltasar, eso pitaba el árbitro. Ojalá que nosotros todos fuéramos así, que cuando haya algo que decidir, digan, preguntémosle a Edgar. Si Edgar dice que sí, es que sí. Y si dice que no, es que no. ¿Por qué? Porque es correcto conforme a la palabra del Señor. Pero cuando uno está secularizado, entonces salgo yo de predicar y me voy a jugar fútbol y le hago trampa al futbolista, o le hago para que le saquen la roja, hago trampa, caigo al piso y convulsiono. No estoy haciendo las cosas como el Señor ordena. Y no es solamente en el fútbol, es en todos los campos del deporte, en todo lo que veamos. Ahora miremos por favor en la música, porque en la música sí que la iglesia está secularizada. En la música, 1 Samuel 6:16, miremos por favor, y Colosenses 3:16. 1 Samuel 6:16 dice, así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Con la música tenemos que tener muchísimo cuidado. En las últimas reuniones que hemos salido nosotros, y creo que nos hemos visto con la señora Victoria y que nos hemos visto también con la señora María Cristina, y cuando vamos a la Plaza de Bolívar a orar, todas las iglesias cristianas a orar, pidiéndole al Señor que no se apruebe a esto, que se caiga esto, pidiéndole al Señor por un nuevo gobierno, un gobierno transparente. Y nosotros los cristianos cerramos con música del mundo. Entonces se está secularizando la iglesia. Cuando de pronto hay una alabanza y están tocando de la canción esa que yo no me la sé, gracias a Dios, que se titula Despacito, pero con palabras de la Biblia. Entonces estamos secularizando la iglesia. Nosotros no podemos meter el mundo dentro de la iglesia, amén. En la música, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos en diciembre? ¿Será que nosotros también arrancamos allá y me dejo una chiva, lo que sea? Nuestra música debe ser diferente, nuestra música debe ser edificante, amén. Dice Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios
con gratitud de corazón. Yo espero que todos nos sepamos por lo menos unas 3 o 4 canciones cristianas, porque es que el mundo lo ataca a uno, el mundo sí lo ataca a uno. Uno prende el computador, una emisora, lo que sea, y ya le están poniendo una canción ahí, y uno hay veces sin querer resulta hasta tarareando y cantando cosas que no son del Señor. Amén. Entonces, ojo, les recomiendo muchísimo con la música, con los quehaceres normalitos de la vida, con los quehaceres. Miremos por favor, no sé si alguien me puede ayudar con Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Para que miremos otros quehaceres de la vida. Mateo 18, 17. 19, 17. 19, 17. Mateo 19, 17. La Biblia más rápida del oeste. 19, 17 y 18. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Amén. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Amén. Entonces en esas otras cosas que nosotros debemos no secularizar, nos dice no mates. Pero recuerden que la palabra del Señor dice que el que le habla mal a alguien, el que lo agravia, ya cometió asesinato. No cometas adulterio. Vean, el adulterio y la pornografía es muy común en las iglesias, eso se ha secularizado, inclusive en pastores. Yo conocí un caso de un pastor que perdió su ministerio por estar jugando maquinitas. Era adicto a las maquinitas, a los juegos esos de maquinitas. No robes. Y hay veces la gente piensa en robar como en una cantidad exorbitante. Cuando una persona se cuela en el Transmilenio está robando. Cuando una persona no da sus diezmos está robando. Cuando una persona no hace lo que el Señor ordena está robando. Yo alguna vez decía, y a Alejandra le daba mucha risa, que yo sé que hay gente que va a un centro comercial y entra al baño y cuando sale se enrolla el papel higiénico, que sale con el brazo enyesado de todo el papel que se llevó, está robando. Cuando deja la llave abierta, es que eso lo paguen ellos que son ricachones, se está robando. Entonces nosotros no podemos hacer todas esas cosas así. No den falso testimonio. Eso que me llegó a mí un mensaje que el político tal es el ladrón y se robó y yo se lo reenvío. Ya no se puede reenviar sino como a 5 creo, pero antes se lo reenviaba uno a 40 y a mí me consta que la persona robó. Estamos levantando falso testimonio, no podemos compartir todo lo que nos llega. Que es como yo lo odio, entonces enviemos ahí, enviemos. No, nosotros tenemos que ser diferentes, ¿amén? Diferentes. Y en algo que es muy importante, en la política tampoco podemos nosotros secularizarnos. Dice Deuteronomio 17, 14, 15. Deuteronomio 17, 14, 15. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar, asegúrate de votar por un rey, por uno que sea de tu pueblo, de tu mismo pensamiento, de tus mismos valores, de tus mismos principios. Nosotros no podemos ir a apoyar la inmoralidad. Amén. Nosotros no podemos es que como yo odio, si odia a alguien, ore por él. Nosotros no podemos ir a apoyar la inmoralidad. Dice a uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Y extranjero en este caso es alguien que piensa totalmente diferente, como el pastor nos ha enseñado, que no esté en el reino de Dios, que no esté en la cultura de... ¿Perdón, don Daquito? Exacto, también un yugo desigual. Pero todo esto que estoy diciendo lo debemos hacer todos los días, nos vean o no nos vean. No es cuando estemos cerca a la iglesia, no es cuando estemos con los amigos cristianos. También les conté hace poco que yo alguna vez llegaba a la iglesia
donde me congregaba antes y yo llegaba un poquito de afán, cuando vi como a 3 cuadras unas chicas fumando rapidito y se pasaban rápido el cigarrillo, a terminar el cigarrillo antes de llegar a las cuadras cercanas a las iglesias. No, todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer para el Señor y el Señor nos ve. Así usted esté escondido en su cuarto, esté donde esté, el Señor lo ve. Y eso dice Efesios 6:6. Todo, nosotros no podemos vivir una vida secular a escondidas. Dice Efesios 6:6. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo todo de corazón, haciendo todo de todo corazón, la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que hacerlo todo para agradar al Señor. Amén. Vamos a orar y les pido el favor que oremos si alguna de estas cosas